Buenas tardes, Magíster Milena Cárdenas. A continuación voy a hacer la exposición de mi trabajo práctico experimental. Como tema tenemos impuesto a la renta, IR. Objeto, renta fuente ecuatoriana. El impuesto a la renta IR constituye uno de los principales mecanismos de recaudación fiscal, sustentando en el principio de la capacidad contributiva. Este impuesto tiene como objeto gravar la renta obtenida por personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, siempre que esta renta sea considerada de fuente ecuatoriana. Según la Ley de Régimen Tributario Interno, en el artículo 1, objeto del impuesto, establece el impuesto a la renta global que obtengan las personas naturales, las naciones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras de acuerdo con las disposiciones de la presente ley. Por ejemplo, si una persona extranjera presta servicios en Ecuador o percibe regalías por la explotación de recursos naturales en territorio nacional, dichos ingresos están sujetos al impuesto a la renta ecuatoriano, sin importar el domicilio fiscal del beneficiario. Sujeto activo y pasivo del impuesto a la renta. El sujeto activo es el ente facultado por la ley para exigir el cumplimiento del tributario, es decir, el SRI, entidad encargada de administrar, controlar y recaudar los impuestos nacionales, incluida la renta. El SRI no solo exige el pago, sino que también fiscaliza y sanciona a los contribuyentes en caso de incumplimiento. Sujeto pasivo. El sujeto pasivo es quien está legalmente obligado a pagar el impuesto. En este caso, el IR puede ser personas naturales, sociedades nacionales o extranjeras, residentes o no residentes, siempre que hayan obtenido rentas consideradas de fuente ecuatoriana. Esta figura también incluye a los responsables y agentes de retención que, aunque no generan la renta directamente, tienen un deber de retener y enterar el impuesto en el nombre del contribuyente. Exenciones y deducciones. Exenciones. Las exenciones son beneficios fiscales establecidos por la ley, mediante los cuales ciertas rentas o contribuyentes están legalmente excluidos del pago del impuesto a la renta. Esto significa que, aun cuando exista el hecho generador del impuesto, la ley determina que dicho ingreso no será grabado como lo son los obtenidos por las instituciones del Estado y las empresas públicas reguladas por la Ley Orgánica de Empresas Públicas, aquellos exonerados en virtud de convenios internacionales, bajo condiciones de reciprocidad, los del Estado extranjero y los organismos internacionales generados por los bienes que poseen el país, entre otros. Las deducciones. Las deducciones consisten en gastos que el contribuyente puede restar de los ingresos brutos para determinar su renta neta, es decir, la base sobre la cual se calculará el impuesto. En este caso, las personas naturales se permite deducir gastos personales relacionados como salud, educación, vivienda, alimentación y vestimenta dentro de los límites establecidos por el SRI. Las sociedades también pueden deducir gastos necesarios para generar ingresos grabados siempre que estén debidamente sustentados y que no estén expresamente prohibidos por la ley. Entre estos tenemos los costos y gastos imputables al ingreso que se encuentran debidamente sustentados en comprobantes de venta que cumplan los requisitos establecidos en el reglamento correspondiente, entre otros. Base imponible, tarifas, conciliación tributaria, declaración original y sustitutiva, multas, intereses y pago indebido. Base imponible y tarifas. La base imponible es el resultado de restar los ingresos brutos, las deducciones permitidas por la ley como gastos personales o costos y gastos operacionales. Estas cifras representan el monto sobre el cual se aplica la tarifa del impuesto. Ejemplo, si una persona natural obtiene 300.000 anuales y sus gastos deducibles suman 10.000, su base imponible será de 20.000 y sobre esta se aplicará la tarifa progresiva correspondiente. Conciliación tributaria. La conciliación tributaria es un proceso mediante el cual las sociedades ajustan su resultado contable para transformarlo en resultado fiscal. Un ejemplo, un gasto contable por multas laborales no pueden deducirse tributariamente, lo que debe sumarse en la conciliación tributaria. Declaración original y sustitutiva. La declaración original es la que el contribuyente presenta por primera vez dentro de un plazo legal. Una declaración sustitutiva se presenta para corregir errores en la original, ya sea porque se omitió un ingreso, se aplicó mal una deducción o se cometió un error en los cálculos. Multas e intereses. Una multa por no presentar la declaración o hacerlo fuera del plazo. Intereses se calcula sobre el valor no pagado. Por cada día de retraso se aplica una tasa establecida. Pagos indebidos. El pago indebido ocurre cuando el contribuyente paga más impuestos del que realmente debía.
En este caso, si tiene derecho a solicitar la devolución del SRI siempre que justifique el exceso con documentación válida y dentro del plazo legal. Retención en la fuente, comprobantes y formulario 103. La retención en la fuente consiste en que un agente de retención, generalmente una sociedad, entidad pública o contribuyente especial, descuenta un porcentaje del valor a pagar a su proveedor o beneficiario de los ingresos grabados y lo declara al SRI como un pago anticipado del impuesto a la renta del receptor. Comprobante. Cada vez que se realiza una retención, la agente debe emitir un comprobante de retención. Este documento le sirve como respaldo legal y contable tanto para quien retiene como para quien recibe el pago y debe contener datos del agente de retención y del proveedor, fecha de emisión, tipo de ingreso o transacción, base imponible, porcentaje retenido, valor retenido, número de autorización. Los comprobantes pueden ser físicos o electrónicos y son fundamentales para que el proveedor justifique los valores retenidos como pagos anticipados de su declaración del impuesto a la renta. El formulario 103 es el medio oficial mediante el cual los agentes de retención declaran y pagan mensualmente las retenciones realizadas en la fuente. Este formulario contiene la siguiente información: tipo de retención, IVA o renta, entre otros, código del concepto de retención, base imponible, porcentajes y valor retenido y totales a pagar. Retenciones del impuesto a la renta en la relación de dependencia, formulario 107. La relación de dependencia se refiere al vínculo laboral entre el empleador y el trabajador bajo subordinación y remuneración periódica. Dentro de esta relación, el empleador tiene la obligación de actuar como agente de retención del impuesto a la renta, efectuando los descuentos correspondientes del salario mensual del trabajador y declarando sus valores ante el Servicio de Rentas Internas. Pasos básicos para calcular esta retención son ingresos proyectados del trabajador en el año, sueldos, bonificaciones, horas extras, etc., menos aportes personales al IES, menos gastos personales deducibles. Resultado: base imponible proyectada, se aplica la tabla progresiva anual del SRI por personas naturales, el valor resultante entre los meses restantes del año para determinar la retención mensual. El formulario 107 es el documento oficial que resume todas las retenciones realizadas por el empleador, el trabajador en el año fiscal. Debe entregarse al trabajador hasta el 28 de febrero del año siguiente y sirve como respaldo para la declaración anual del impuesto a la renta si el trabajador debe presentarla. Este formulario contiene datos del empleador y trabajador, ingresos grabados y exentos, aportes personales al IES, gastos personales proyectados y valor total retenido por concepto de impuesto a la renta. Y como último tenemos la biografía y eso es todo. Gracias.